de Pentecostal Puan no lo conocen, pero sería muy bueno que lo puedan seguir, que puedan estar escuchando las entregas que él hace a diario. La verdad que él tiene mucha actividad en las redes y bienvenido sea. Y tiene también una gran cantidad de seguidores y es por eso que agradecemos esta gentileza que él ha tenido de estar con nosotros. Ya lo saludamos rápidamente. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Todo bien, gracias a Dios. La verdad que nos sorprendió que gratamente que hayas respondido, digo, por la cantidad de seguidores y también el trabajo que demanda las redes y bueno, esta gentileza de poder hacer esta devolución. No, por favor, amamos la palabra, en todo lo que esté al alcance, no hay ningún problema. Así que gracias de nuevo por la invitación. Bueno, me alegro, Sebastián, que puedas estar con nosotros. La verdad que también habla muy bien de tu humildad. Eh, Hay que también tomarse el tiempo de estar con aquellas redes que por ahí quizás no son tan conocidas, teniendo en cuenta la actividad y todos los compromisos que también debe tener aparte, ¿no? De las redes. Sí, sí, pero no, insistimos con lo mismo que el objetivo es predicar el Evangelio y siempre tratamos estamos a disposición, es lo que seguramente te debe pasar a vos, que amás en todo lo que tenga que ver con la palabra y con todo lo que tiene que ver con lo del Señor y es un placer, para mí es un placer, nunca pondría ni condiciones ni nada, la verdad que accedemos con buena voluntad. Digo esto por el contexto que vivimos, ¿no? Que muchos se aprovechan del Evangelio y también sacan una ganancia, por eso también destaco tu humildad. Y quiero aprovechar también a comentarte que te conocí a través de la red de Will Graham. Me cuesta Ah, del pronunciar Pastor Will, sí. del pastor Will. Así que la verdad que estamos muy contentos de tenerte. Es interesante lo que uno puede escuchar, conocer a una persona que defienda férreamente la palabra de Dios y no a los hombres, no al orador o, o al ministro, ¿no? Eso es interesante. Sí, 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 la verdad que a veces nos tenemos que despojar, porque a veces no, nos enfocamos mucho en los ministerios, el amor propio, la doctrina, la denominación y todo. Y, y bueno, pero cuando si vamos a las escrituras con un espíritu enseñable, buscando la verdad y bueno, cuando uno está convencido de lo que cree, que ha estudiado, buscado, bueno, uno trata de defenderlo con firmeza. Pero tampoco no nos creemos los dueños de la verdad en absoluto y decir, y más en temas de lo que tiene que ver con escatología y todo eso, hay que ser muy cauteloso y prudente con eso también. Tal cual. Antes de entrar de lleno también en el tema, queremos conocerte un poquito más. Digo esto en nombre de los que nos siguen nosotros, ¿no? Y yo escuché por ahí en tus videos que vos naciste en un hogar de testigos de Jehová. Sí, sí, pero de chico, hasta los 13 años fui testigo de Jehová de parte de mis familiares, parte de familiares de padre y de madre, testigos fanáticos, testigos de familias de ancianos, familias de gente que si tenías que recibir sangre te dejan morir, ¿eh? No, no, menos mal que no tuve nunca problema eso porque llegaban a ese punto límite. Así que eh, sí, pero siempre insisto lo mismo, porque hay algunos que me acusan de que soy un testigo de Jehová. No, fui de chico, no pasé por, no es que algo voluntario. Si era por mí me quedaba en mi casa de chico, quería jugar a la bolita, a la pelota. Pero un cristiano puede ser amigo de un testigo de Jehová. Yo creo que sí, hablando de lo terrenal, ¿no? Sin compartir. Totalmente. A ver, el tema es que cuando, por ejemplo, la palabra cuando nos dice de que ni siquiera comáis con los impíos, nos habla de que no tengas esa amistad íntima de estar todos los días con ellos Claro. y a eso está hablando. Pero obviamente, yo por ejemplo, yo me llevo muy bien con hermanos que por ahí no tenemos la misma doctrina, que por ahí no tenemos la misma denominación, pero los respeto, los escucho, puedo sacar cosas buenas, no podría caer en esa locura de que si vos no tenés el equipo de religión que tengo yo, sos mi enemigo. No, porque ahí caeríamos en algo absurdo y tonto. Está bueno eso de despejar esos tabús porque a veces es como que no crecemos, ¿no? He tenido varios compañeros que en el trabajo, excelentes personas, y hemos podido compartir muy bien, siempre y cuando no se mezcle la palabra de Dios, no se mezcle ¿cómo decir? Nuestra religión, por decir una forma, nuestra creencia.
ahí está la palabra. Claro, el tema es que no podemos complacer a todo el mundo. Si tenemos bien en claro quiénes somos y en qué creemos, podés estar en cualquier parte donde lo de afuera no te va a contaminar, como dice la palabra. Ahora, si te vas a reunir en un grupo donde tienen palabra, teología, y es una secta y te empiezan a envolver, a confundir, y no, mejor apartate porque te van a llevar por el camino del error. Entonces, a veces hay que ser sutil en cuanto a eso. Pero a veces, a ver, el tema es que muchas veces, viste que a veces se dicen de religión y de política no hablamos. Sí, podés hablar de política, tu postura, la mía, podés hablar de religión, la tuya, la mía. Se puede convivir. El tema es cuando se llega al fanatismo y uno se pone ciego. Cuando uno se pone ciego, necio, terco, ahí es donde ya se pone peligroso y es lo que tenemos que evitar, lo que yo creo. Ya entrando de a poquito también en el tema, queremos saber cómo fue que iniciaste con respecto a estudiar la escatología, a estudiar también la Sagrada Escritura completa, porque también hemos visto que por ahí haces algunos estudios de los salmos que son, la verdad que están muy buenos. Eh, Sí, ya estamos. Lo mío es enseñar las escrituras. Me gusta la exposición, la narración, me gusta todo lo que tiene que ver con la enseñanza bíblica en sí. Pero lo que más se viraliza son los videos cuando denunciamos a los falsos maestros o una falsa doctrina, y eso es lo que más genera like. Y gente me dicen, qué criticón que sos, ¿por qué mejor no predicás el evangelio? No, es que se viraliza eso, es con ese tipo de videos. Y más que a veces por ahí hay videos que son tan ridículos que hacemos un poquito de humor, lo ridiculizamos, todo como un poquito de entretenimiento y al mismo tiempo palabra. Pero nosotros tenemos un grupo de estudio que ahí saludamos a todos los hermanos y hermanas que se están conectando y que están saludando, que siempre estamos juntos en el camino y con todo. Y estudiamos libros por libros, capítulo por capítulo, ya estudiamos casi la mayoría de los libros de la Biblia y los tratamos de enseñar en su contexto, utilizando ciencia, en geografía, historia, sociología, economía, todo lo que lleva para enriquecer las escrituras. Eso es lo que amo hacer y lo que me gusta. Y después lo que fue el tema del proceso de preparación, y bueno, yo soy docente, yo soy profesor de ciencias sociales y de geografía. No tiene nada que ver, puedo ser un profesor de geografía, pero a lo que voy es que siempre me gustó el enfoque, mirar desde un punto de vista sociológico, siempre me gustó todo lo que tiene que ver con aprender, tener recursos. Entonces como que fui un poco autodidacta en procesos de soledad, de desierto, donde Dios me estuvo llamando, me dediqué a estudiar y a buscar información de todas partes, vi todas posturas, fui dispensacionalista en su momento, tenía doctrinas que después, bueno, se fueron asentando más con el fundamento bíblico. Entonces, no he pasado por seminarios teológicos, no tengo título, no tengo doctorado, nada de eso, porque tampoco soy teólogo. Hay personas que por ahí muchas veces esperan de mí que les dé cosas que por ahí no, porque no he sido un teólogo, pero bueno, lo que Dios me ha dado trato de darlo y cada día nos seguimos preparando y capacitando para poder enseñar con ciencia y con inteligencia, que es lo que nos demanda las escrituras. Está bueno destacar y saber eso, ¿no? Remarcar de que no sos teólogo, no tenés algún seminario, porque muchas veces se piensa, ¿no? De que hay que tener un seminario, ciertos estudios para poder enseñar este tipo de pasaje, ¿no? De este tipo de estudio que queremos dar en este momento, o sea, que queremos compartir con vos. El que lo puede hacer, gloria a Dios, no es que demonizamos, porque hay gente que dice, no, yo soy del espíritu y ustedes son de la letra mata. Tampoco no nos ponemos en esa postura porque, gloria a Dios, el que puede estudiar, ir a un seminario, el que pueda pagar también, porque hay estudios que se pueden pagar como carrera y todo, se puede invertir en el conocimiento y todo, y muy bien, el tema es que no es todo. El conocimiento es necesario para conocer a Dios, para tener más riquezas, para tener más recursos a la hora de las pruebas y de todo, pero no es suficiente porque podés tener muchos estudios teológicos, muchos estudios bíblicos y ser no sé, cualquier cosa. Me he encontrado con teólogos que dejan mucho que desear, personas que se hacen llamar doctores de la ley y la verdad que actúan como niños, la verdad que dejan mucho que desear. Por eso no hay que caer en ese juego de que por tener un título ya se les pone una posición o algo. Incluso al mismo Señor Jesucristo le preguntaban, ¿de dónde sabe este? ¿Quién le enseñó? Generalmente está en desprestigiar a las personas porque si no estudiaste con Gamaliel, no puede ser. Y a veces nos tenemos que despojar de ciertas cosas, de todo esto que nos lleva a un embrollo religioso.
Gloria al Señor. Agradecemos al Señor por este tiempo. La verdad que estamos muy contentos de tenerte, Sebastián. Y podemos notar también la buena predisposición y cantidad de seguidores que tenés, porque ya vemos la actividad ahí en el YouTube, así que también contento por esto mismo. Sí, Pero recién lo vamos, compartí en el grupo y ahí los hermanos se conectan, estamos siempre juntos ahí en todas. vamos entonces al tema. Yo quiero preguntarte, para iniciar esto mismo, acerca de Mateo 24, porque cuando se sienta en el Monte de los Olivos el Señor con sus discípulos, y Sí, estos mismos teniendo, ¿no?, una expectativa que no era la que tenía el Señor, ni mucho menos el perfecto plan del Padre, ¿no? Ellos pensaban que era un Mesías terrenal, entonces le preguntan, ¿cuándo será la consumación del siglo y cuándo será esto que le estaba anunciando él, de que venía el fin? Mateo 24, ya lo vamos a proyectar también, sí. el versículo 5 que le dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor le dice, mirad que nadie os engañe, bueno, y ahí para entrar en ese cuándo también hoy trae mucho preámbulo, despierta mucha expectación, ¿no? El tema es que en cuanto a este versículo, no sé si querés que analicemos esto o me estabas dando una introducción a algo, no sé. Sí, empezamos si querés con esto, el Dale. cuándo serán estas cosas. Bueno, el tema es que hay que ver el punto de vista. En el capítulo número 24, estamos viendo en el capítulo 24 de Mateo, versículo número 3, vemos que el Señor estaba sentado en el Monte de los Olivos. Acá estamos viendo al Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, siempre estamos viendo de una manera enseñando, de una manera espiritual, orando. Y en contraste, los discípulos se acercaron aparte y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué es lo que vemos? Lo que estaba anunciando el Señor Jesucristo, que el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos ya les nace esa curiosidad interna de querer saber el futuro. Porque cuando el Señor Jesucristo dice que no quedará piedra sobre piedra del templo, obviamente que se cumple en el año 70 después de Cristo, pero Sí. los discípulos están queriendo saber el futuro. Y esto es lo que está en la naturaleza humana. A mí incluso me preguntan, ¿querés saber el futuro? Y sí, yo te anotaría 3 puntos que quisiera saber de mi vida, del futuro, de algo. Te nace, y más que vivir con la incertidumbre de que no tenemos nada al control, no nos queda otra que descansar en Dios. Entonces, está en la naturaleza del hombre y por eso vemos en los discípulos que quieren saber el futuro, en simples palabras. Por eso le está preguntando cuándo se va a destruir el templo. Entonces estamos viendo los ojos terrenales, lo que vos me acabas de decir, que los discípulos estaban viendo un rey terrenal, un templo terrenal y quieren saber el futuro. Entonces, en ese contexto, el Señor Jesucristo empieza a responderle. Pero ¿saben qué? No va a empezar a responder. ¿Quieren saber el futuro? Les voy a dar futuro. En el futuro, que va a ser en el año 2023, 24, 25, más tardar, va a pasar esto. Y así toman mucho las escrituras. Gente te dicen, el futuro es ahora. Y sí, pero ¿qué hubiesen dicho los supersticiosos de hace 10 años atrás, de hace 100 años atrás? Y también que obviamente que el fin del mundo era en su tiempo. O en el año 1500, 1300, también en la época medieval, también en mi época. Eso está en la naturaleza humana. Pero cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar de términos espirituales, donde qué es lo que va a acontecer. Siempre vamos a ver de que va a ser desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Ese va a ser el lapso, el contexto donde la iglesia va a estar actuando. Entonces, el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo va a estar con su iglesia. Por eso en Apocalipsis le da la carta a 7 iglesias, que cada una identifica una realidad espiritual que estaban viviendo. Y es lo que nos pasa a nosotros a lo largo de toda nuestra historia. ¿Quién no perdió el primer amor? ¿Quién no dejó el primer amor? Entonces nosotros decimos, bueno, en algún momento yo lo dejé, me costó horrores recuperar ese primer amor, con lágrimas lo recuperé, pero bueno, en su momento la palabra era para mí, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque había dejado mi primer amor. Después vemos la iglesia de Esmirna, que estaba siendo perseguida, que estaba siendo atribulada, y bueno, en algún momento de mi vida hemos pasado persecución, tribulación. Entonces, cuando vemos que las cartas Apocalipsis está hablando de la realidad de la iglesia a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra vida, de nuestro tiempo, ¿se entiende? Tiene que ver con eso. Entonces, en ese lapso, en ese periodo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, el Señor Jesucristo le va a empezar a hablar qué es lo que va a acontecer en ese periodo, de toda la historia de la iglesia de Cristo, y no en un periodo de 3 años en algún momento de la historia. Porque diríamos, bueno, Apocalipsis no es para mí, Mateo 24 tampoco es para mí, pasemos al siguiente capítulo. Y no funciona así.
Bueno, y ahí el Señor Jesucristo le empieza a hablar las realidades espirituales que va a vivir la iglesia. Espirituales. Entonces, fíjense que el Señor Jesucristo siempre estuvo hablando con símbolos. Dice, yo soy el pan de vida. Hay un símbolo detrás de eso. Jesús no era el pan, no podemos comer a Jesucristo. Yo soy el agua, la fuente de agua viva. No era una fuente de agua viva, tenía un simbolismo. Entonces, cuando empieza a hablar, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, está hablando de no el pobre económicamente, sino el que está quebrantado, afligido. Entonces, si tenemos términos bíblicos que nos da un ejemplo literal, incluso las parábolas, que te da un ejemplo literal para tener una riqueza espiritual. ¿Por qué acá no lo aplicamos? ¿Por qué en Apocalipsis no lo aplican? ¿Se entiende? Cuando en todas las escrituras nos está hablando de lo mismo. Bueno, con esos ojos y con esa óptica, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda en la iglesia, con todo lo que va a acontecer en la iglesia y los ataques del enemigo y el Espíritu Santo, resguardando con la perseveración de los santos, ahí le empieza a dar los tips para entender de qué es lo que va a vivir la iglesia en ese periodo, no en el fin del mundo. En el versículo número 4 nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchas personas piensan que va a venir alguien que va a decir, yo soy Jesús. Está bien que hay algún que otro demente que dicen, yo soy Jesús, hasta hay una mujer que dice, yo soy Jesús. Bueno, siempre hubo locos a lo largo de la historia, que generalmente están en un psiquiátrico, pero ahora están predicando. Pero el Señor Jesucristo no está hablando de eso. Lo que está diciendo es que, miren lo que dicen, vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué significa? Van a venir gente que van a decir, yo soy cristiano, yo soy de Dios, yo soy de Cristo. Entonces, lo que estamos viendo es que van a venir muchos engañadores y el Señor nos está advirtiendo de eso ahora. En el tiempo pasado también, donde vemos a lo largo de la historia, siempre estuvo advirtiendo el Señor de eso. Porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos van a decir, yo soy de Cristo. Van a decir, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahí tenemos otra óptica del falso profeta. El falso profeta va a estar corrompiendo la iglesia desde adentro. Va a estar adulterando la doctrina y va a estar luchando contra la palabra de Dios para que no llegue el mensaje al mundo. Después tenemos la bestia, por otro lado, que la bestia va a estar trabajando en el mundo. Entonces ahí tenemos figuras que son los ataques del enemigo contra la iglesia, que nosotros tenemos que estar atentos si queremos ser luz en el contexto en el que nos toca vivir. ¿Se entiende si vamos bien? Porque por ahí me estoy yendo por las ramas. Cualquier cosa preguntame, interrumpime o repreguntá de nuevo, porque es un tema muy amplio y no quiero estar vagando y yéndome para cualquier lado. No, está perfecto, Sebastián. Estamos escuchando atentamente y estamos también disfrutando de esto mismo, porque uno ama la palabra de Dios, más allá de la denominación, más allá de los hombres y mujeres, uno tiene que amar la palabra de Dios y en este tiempo también se aprovecha mucho a generar cierto estupor, cierta expectación, y la verdad que en todo tiempo se vivió con expectación de que Jesucristo venía, de tal forma que el apóstol Pablo aconsejaba a sus congregaciones, le daba ciertos consejos, ¿no? El que no trabaja no coma, y porque siempre estuvo la expectación de que Cristo venía, pero no se puede decir que el fin es ya, no se puede asegurar eso mismo. Es que no está en el hombre. Si la palabra te dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿por qué insistimos? Se entiende, una cuestión de lógica. Y tampoco tenemos que andar descifrando los tiempos, porque van a andar diciendo con estos símbolos de que todo eso acontece cuando, y ahora, en mi época, y caemos de vuelta en lo mismo. Pero bueno, si vamos encaminados, seguimos. Entonces van a aparecer muchos en el nombre de Jesús. Entonces van a venir muchos que van a decir, yo soy pastor, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo adoro a Cristo. Entonces van a venir en el nombre de Jesús, pero Apocalipsis nos habla del falso profeta. Jesús mismo también dice falsos maestros, falsos profetas. Entonces nos dice que oiréis de guerra y rumores de guerra. El hombre lo toma de una manera literal y cuando escucha que hay una guerra Ucrania con Rusia, listo, se convierte el fin de los tiempos. No, que hubiesen dicho los supersticiosos que estaban en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera también. Guerra mundial. Guerras y rumores de guerra. Incluso se termina la Segunda Guerra Mundial y se hablaba de una tercera y ya decían, bueno, esta guerra las vamos a pelear con palos porque ya no tenemos nada, se cumplió la profecía. Bueno, no pueden estar así toda la vida porque guerra hubo a lo largo de toda la historia. Desde Caín y Abel ya estamos viendo la primera guerra, entonces, ¿cómo podríamos tomar un parámetro para decir esto es guerra, este es el fin del mundo? No podemos estar así. De la misma manera que si dicen que van a venir terremotos, no podemos decir no. Hay terremotos grandes. Entonces empiezan a buscar en la escala de Richter cuáles son los terremotos más grandes para poder decir de que es el fin de los tiempos. ¿Por qué no agarran la Biblia y estudian y descansan y tienen gozo, diría yo? Pero bueno,
Vamos a tratar de descifrar esto. Cuando nos dicen de que habrán guerras, nos está hablando de cuál es la guerra que estamos viviendo, nosotros como pueblo de Dios. Fíjense cuál es la guerra. Lo vemos a lo largo de toda la historia. Ya lo estamos viendo de que cuando nace Isaac y que Ismael ya peleaba contra Isaac, se burlaba. Ahí ya tenés la guerra. ¿Qué guerra estamos viendo ahí? El hombre que ha nacido de nuevo, el espiritual contra la carne. Ya tenemos una guerra nosotros mismos cuando recibimos el Espíritu Santo. La carne te pide descontrol. Y lo que vemos es que ahí hay una guerra ya. A nivel iglesia, a nivel mundo. ¿Cuál es la guerra? El bien contra el mal. La guerra del pueblo de Dios contra el pueblo de Satanás. Ahí estamos viendo esta guerra despiadada. Y esto Jesús le está diciendo. No que estén pensando en el futuro para saber cómo va a terminar todo. No, fíjense ahora está diciendo. Nos dice que oiréis de guerra. Obviamente, hoy tenemos una guerra que se llama aborto, igualdad de género, matrimonio igualitario, corrupción, violación, asesinato. Bueno, vemos la naturaleza caída del hombre contra los principios y la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Hoy te enseñan de que los chicos tienen que ser desobedientes, de que deshonrar al hombre, a la mujer. Todo, ahí está la guerra. La guerra es así. Agarramos los 10 mandamientos, los ponemos acá y vengan todos los enemigos. Ahí está la guerra. Todo lo que se oponen contra esto. ¿Qué guerra vamos a tener nosotros? Y yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir en obediencia, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Te van a felicitar todo el mundo? ¿Qué es lo que tendría que suceder? No, te van a aborrecer, te van a odiar. Guerra. ¿Se entiende? ¿Querés servir? Guerra. Entonces, nos habla de esta lucha constante del enemigo contra Satanás, contra el pueblo de Dios. Entonces, cuando nos dice que oiréis de guerra, tenemos que percibir y discernir cuál es la guerra que hubo a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo. Y cuando hay rumores de guerra, también es el ataque. Está hablando de eso, del ataque del enemigo contra la iglesia de Cristo. También nos dice que mirar que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjate qué loco que hay personas que dicen, uy, acá hay una guerra y un rumor de guerra. Es el fin. Pero la Biblia te dice que no es el fin. ¿Qué parte no entendés? Pero es el fin. Y al hombre le encanta el sensacionalismo. Versículo número 7. Porque se levantarán nación contra nación. Y acá tenemos las naciones demoníacas, pueblo de Satanás, hijos del diablo, llámenlo como quieran, contra el pueblo de Dios. Lo mismo que no habla Apocalipsis, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, la iglesia de Cristo y las guerras que tiene. Entonces, se van a levantar nación contra nación. Todo lo que estamos viviendo hoy en día es una guerra contra el nombre de Dios. Gente que ponen a un Jesucristo LGTB, gente que ponen a que Jesús era gay, que David andaba con Jonatán. Bueno, guerra constante. Apostasía. Gente que parecen chamanes, que parecen milagreros en las iglesias y dicen que son dioses. Entonces ahí estamos viendo que todo esto nos está mostrando que ya el Señor nos estuvo advirtiendo. Por ejemplo, en el versículo número 5, cuando dicen, muchos van a decir, yo soy el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido de Jehová, el elegido. ¿Con qué nos encontramos en todas las iglesias? Que el ungido soy yo. ¿Entiendes? ¿Ves cómo me puedo convertir rápidamente al decirte yo soy el ungido, yo tengo el poder, ustedes se tienen que someter a mí? El 10% del salario de todos ustedes es mío. Ahí estamos viendo. Un tipo de anticristo. Estamos viendo que es un tipo de enemigo de Dios, pero el Señor te está advirtiendo, van a venir. Pero los discípulos, papá nomás, no, en el futuro va a venir, a mí no. No, a vos te va a tocar. Se va a llevar el infierno a vos, a tu familia y a todos si no prestás atención en esto, te está diciendo. Dejá de mirar el futuro. Entonces, lo que nos dice es que también en el versículo número 7 se levantarán nación contra nación, reino contra reino, el reino de la luz, reino de las tinieblas, llámenlo como quieran. Habrá pestes. Cuando hablamos de pestes, estamos hablando de la contaminación de la palabra, la contaminación del evangelio, el evangelio intoxicado, doctrina de la prosperidad, psicología en la iglesia, misticismo, brujería. Eso es peste, eso es un cáncer para la iglesia de Cristo. ¿Y no estamos viviendo tiempos de pestes? En otro tiempo, por ahí estaba, no sé, la época de la Inquisición, bueno, no había Biblia o lo que sea, también pestes, doctrinas de demonios habían. Y esto es lo que nos está advirtiendo el Señor. Por eso nos está diciendo que seamos luz en el contexto en el que nos toca vivir. Nos habla también de hambre.
el hombre empieza a decir, bueno, hay hambre en Haití, en un pueblo donde yo vivía, hay hambre, el fin del tiempo, ya se cumplió todas las profecías. No, Juanito, no se maneja según tu óptica y lo que vos mirás. Cuando dice de que habrá hambre, en Amós capítulo 8, versículo número 11, dice de que vendrán días en que habrá hambre en la tierra y sed, pero no hambre de pan, no sed de agua, sino de la palabra de Dios. Esto aconteció a lo largo de la historia, cuando se cerraron los cielos, cuando Elías, en los tiempos de Elías, había hambre, que incluso hasta sus hijos comían en los tiempos de Reyes. Lo que está mostrando es que el hombre necesita de Dios, anhela, tiene hambre. Pero ¿qué pasa? Hay pestes, hay hambre, no hay palabra. Y nosotros somos los responsables de dar ese alimento espiritual, de dar el pan de vida, de dar el agua, que es Cristo la fuente de vida. Es nuestra obligación de un agua de reposo, un agua cristalina, un agua pura, que es la palabra bíblica, sin contaminación, sin pestes. Entonces nos está hablando de todo esto va a acontecer. ¿Se entienden? Permitime, Entonces nos Seba, habla también, sí. ahí ese versículo de Amós 8:11, la verdad que es un versículo que yo lo tengo muy apropiado hace muchos años y empecé a entrar en profundidad en este tiempo, porque estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero quiero aprovechar para hacer un paréntesis ahí y preguntarte que hoy por hoy los ministros acostumbran a darle más prioridad a la oratoria, a la litúrgica, y no al mensaje en sí, a lo que está escrito, y le agregan, y ahí es cuando se genera el hambre, ¿no? Totalmente. Y el hambre también, a ver, por ejemplo, de la misma manera cuando en el Salmo 23 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor nos pastorea con el agua de reposo, que es un agua que cristalina, que si antes pasaron animales y hubo un lodo mezclado, el pastor hace de que repose el agua para que las ovejas puedan tomar el agua cristalina y es la palabra de Dios. Pero ahí acontece lo que vos me estás diciendo, que hay pestes. Ahí tenés un enfoque, una cámara. Cuando nos dice de que habrán aguas de cisterna, también nos habla la palabra en Jeremías. ¿Qué es el agua de cisterna? Que no quiere la palabra de Dios, quiere lo que el hombre crea. Entonces ahí empiezan a implementar psicología, oratoria, motivación, gritos, milagros, gente que se levantan de las sillas de rueda, actores, gente bailando. Entonces vemos cómo contaminan, cómo se van generando estas pestes a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser lo más fiel bíblicos posible. Podemos tener algunas diferencias, algún error teológico o en algo, pero tenemos que tener la buena fe de que nos basamos en las Escrituras. Ahí están, busquen ahí. Ese es el objetivo en el que nos tenemos que mover. Entonces también nos hablan acerca de terremotos en diferentes lugares. Todos estos terremotos significan la inestabilidad, el temblor, el miedo. Entonces estamos viendo que el mundo empieza a tambalear, el mundo empieza a decaer. ¿Por qué? Porque hay hambre, porque no hay palabra. Entonces eso es lo que está mostrando la decadencia de cómo se encuentra el mundo. El hambre, las pestes. En el versículo número 9 nos dice que, entonces, nos dice que se entregarán en tribulación. Cuando hablamos de tribulación, algunos dicen comiendo palomitas de maíz desde su casa y dicen, no, esto va a pasar en el futuro, que ya falta poquito, pero va a ser 7 años antes de la venida de Cristo. Pero no es para mí. La iglesia, incluso la iglesia no va a pasar ese momento. Y nosotros nos quedamos así como diciendo, ¿pero qué? O sea que la iglesia no pasó tribulación a lo largo de la historia. La iglesia no fue perseguida. ¿Qué estaría diciendo uno de los mártires que hayan muerto en los tiempos de la iglesia primitiva o a lo largo de la historia? Diría, me está faltando el respeto. Porque yo di la vida por el evangelio, yo fui perseguido, yo estuve viviendo tribulación. Me confiscaron mis bienes, estuve preso, mataron mi familia, me morí como un objeto de burla, me prendieron fuego. Y este señorito dice que la gran tribulación es para los que van a venir en el futuro. Una falta de respeto ya, una cuestión de sentido común. Entonces lo que estamos viendo es que la tribulación y gran tribulación es lo que va a vivir la iglesia. Una opresión externa que va a oprimir la iglesia, que la va a querer quitarle las fuerzas, que va a querer que se muera la iglesia. Esa es la prueba que vamos a vivir. El tema es que eso sucede cuando somos hijos de Dios, predicamos el evangelio con ciencia, con inteligencia y siendo buen testimonio. Si vivís como un impío, como un pagano, Satanás dice, no sos una amenaza, seguí viviendo así, total ya estás condenado. Pero los verdaderos hijos de Dios van a vivir y van a luchar, que esta es la verdadera iglesia de Cristo, y todo lo que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo desde antes.
Bueno, también nos sigue advirtiendo de que van a haber falsos profetas, que engañarán a muchos. El Señor insiste con eso. Insiste, y no está hablando del futuro. Los falsos profetas los tenemos delante de nuestros ojos. A ver, no lo digo por vos, porque por ahí lo digo que lo tenemos delante de nuestros ojos en la iglesia donde estamos congregando, o el que te está enseñando, o lo que estés consumiendo, lo tenés delante tuyo. Pero algunos están tan confiados de que dicen de que va a venir en el futuro. Entonces, eso es lo que más o menos tenemos acá. No sé si vamos bien. Estamos perfectos, sí, sí. Se va a dar nomás. Perfecto. Eh, bueno, también nos habla también, a ver, uno de los puntos acerca de la abominación desoladora. La abominación desoladora se cumple en... A ver, acá el mismo Señor Jesucristo que está hablando de que no quedará piedra sobre piedra, ahí vemos ese momento de la abominación desoladora, donde profanan el templo, donde a ver, también hay enfoques acerca de Antíoco Epífanes, bueno, en los tiempos de los macabeos, que acontece algo que profana el templo, que es un tipo de anticristo, que es un anticristo, digamos, pero no uno físico que es el anticristo, no, es un anticristo. Hoy tenemos nuestros anticristos, llamalo Guillermo Maldonado, Cash Luna, el Papa, lo que sea, tenés en tu tiempo tu anticristo, así que no te preocupes por lo demás, por lo de antes o por lo del futuro, nos enfocamos en lo nuestro. Pero bueno, cuando habla de la abominación desoladora, estamos hablando acerca en el año 70 después de Cristo, es una óptica de que ahí vemos que se profanó el templo, ahí estuvimos viendo que hay una persecución, matanza, dice de que la sangre que escurría por el suelo, que fue una masacre. Entonces, lo podemos identificar ahí. Pero qué sé yo, la teoría dispensacionalista enseña de que en el medio de la tribulación, a ver, la iglesia va a ser raptada, se va al cielo. Eh, no sé dónde sacan que la iglesia no va a pasar ningún problema, ninguna tribulación, si existiera este rapto secreto, bueno, se va al cielo. Se levanta un anticristo, porque dice que lo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo. Entonces, a la iglesia al estar en el cielo, el Espíritu Santo no está en la tierra. El tema es que no sé cómo se van a convertir los cristianos, porque dice que muchos cristianos se van a convertir. Si no está el Espíritu Santo, medio complicado que se conviertan. Pero bueno, ahí se levanta el anticristo, que sería el Cristo que están esperando el pueblo de Israel. El anticristo se levanta, va a haber 3 años y medio de paz, dicen, donde va a hacer que el templo de Jerusalén vuelva a los sacrificios y vuelva todo bien. Donde es algo imposible hasta el momento, porque está ahí una guerra que están en llamas entre todo lo que es Medio Oriente y lo que ya sabemos. Entonces, lo que dicen es que, bueno, el anticristo va a traer paz, prosperidad, lo van a tener como un semidios, porque va a hacer poderes, señales, prodigios, milagros, sacando versículos aislados de Ezequiel, de Isaías, bueno. ¿Qué es lo que sucede? En un momento, cuando parece que era bueno, que los compró a todos y todo el mundo lo adoran al anticristo, va a ser la abominación desoladora, que dicen que va a ser un sacrificio de un cerdo en Jerusalén. Jerusalén ahora, actual. Y ahí va a ser un sacrificio de un cerdo, va a profanar el templo, y ahí va a empezar a perseguir al pueblo de Israel. Y ahí el pueblo de Israel aparece en los 144.000, donde dicen que son santos, vírgenes y que van a pelear van a ser perseguidos. Y el tema es que después se convierte todo el pueblo de Israel. Cuando no se convirtieron a lo largo de la historia, ni cuando vino el Señor Jesucristo, ¿qué les hace pensar que se van a arrepentir más adelante? Pero bueno, esa es la teoría que nos está mostrando, que ya parece más una película que una carta para edificación de la iglesia. No sé si estás viendo el contexto, por ahí estoy metiendo todo junto, por ahí se desordena un poco, pero lo que quiero que vean es que lo que estoy mostrando es que es para edificación de la iglesia, es Sí. para consuelo de la iglesia, de que estás siendo perseguido, pero ya estaba escrito, de que nadie te persiguen, te quieren, no te dejan comprar, no te dejan vender. Esto nos dice de que si tenés un jefe que ve que sos cristiano y por ahí no te trata del todo bien, por ahí no te deja trabajar, no te deja, entonces nos habla de la oposición que tiene el pueblo de Dios. Pero ahí está el consuelo que el Señor nos está dando de lo que tenemos que afrontar. Y por sobre todas las cosas, el Cordero los vencerá. Pero por otro lado, te cuento un poquito la historia dispensacionalista y ya estamos viendo una guerra de Star Wars o estamos viendo algo medio loco. Entonces, ese es el contraste que estoy tratando de que vean. Bueno, viniendo al tema de... bueno, no sé qué más querés que vayamos viendo o algún tema en particular, porque... o con Mateo 24 hay alguna pregunta en particular en algún tema. Eh, la verdad que estamos muy contentos, reitero esto mismo, valga la redundancia, por esto mismo, ¿no? Porque siempre somos de hacer mucha polémica por este tema, pero es porque somos vagos
para estudiar la escritura, somos muy vagos. Principalmente los de mi denominación, somos muy vagos. Y esto lo hablo en nombre de mi denominación. Yo nací en un hogar pentecostal, tengo mis padres, son pastores. Pero por sobre todas las cosas amo la palabra de Dios y tenemos que entender que somos iglesia de Jesucristo. Y digo esto porque hemos pasado por alto muchas cosas. ¿Por qué? Por defender férreamente a ministros y hombres de Dios. Mm. Y no nos hemos ocupado en lo que le aconseja Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, en ser idóneo para enseñar a otros, en crecer en la palabra, en tener ese crecimiento espiritual, en ejercitar los sentidos espirituales, como le diría el apóstol Pedro. Y la verdad que por eso que estamos contentos de tenerte, Sebastián. Si bien van a haber cosas quizá que por ahí no vamos a estar en común No, acuerdo, totalmente. No, Dios no, debe incluso, de analizar, in- sí. incluso cuando hablamos, ni te pregunté ni qué denominación sos, ni nada. Acá la palabra es lo que está en el medio. Recién ahora me entero que Claro. sos pentecostal y nada, pero no hay ningún problema ni nada. Es más, hay iglesias pentecostales que son sanas o que estudian. La gran mayoría por ahí estamos viendo que acontece esto de lo que decís, de que se guían más por las tradiciones de los hombres, por la historia del padre, del pastor y de la denominación y no van directamente de lleno a las escrituras, que en eso estamos totalmente de acuerdo. Y obviamente que, y más en estos temas, que incluso hay otras posturas y visiones que también tienen mucha lógica y hasta uno dice, ¿qué será? Y bueno, tenemos que convivir con todas estas cosas. Ahora, en doctrina fundamental, y si vamos a decir, no, no, Jesús no es Dios o cosas así, bueno, ahí ya estamos hablando de cosas diferentes. Pero en estos temas, obviamente, que van a haber alguna diferencia o por ahí uno está, es normal esto. Es aconsejable que una persona que tenga eh, poco tiempo en escudriñar la palabra de Dios vaya al Apocalipsis a querer interpretarla. Ese es el problema de lo que se ha convertido Apocalipsis. Personas que no estudiaron Génesis, que no saben si existe un tal libro llamado Habacuc o cosas así, que jamás se enteraron que existen, y se van a Apocalipsis directamente, y encima no se van a Apocalipsis de última con un estudio bíblico serio, riguroso, sistemático, con una armonía teológica, sino que te buscan en YouTube Apocalipsis, la bestia. Oh, la bestia es Donald Trump, y ahí, no, porque la bestia es Donald Trump, y se ponen a predicar así. Y bueno, así estamos, ahí estamos las pestes, ahí estamos viendo la peste, el hambre que genera este tipo de predicadores, que la palabra lo llama neófitos, también nos habla acerca de las fábulas, cuando vemos que Pablo le dice a Timoteo, tené mucho cuidado con la fábula, y siempre están los cuentistas, siempre están los sensacionalistas, siempre hubo a lo largo de la historia. Ya Simón el Mago ya estaba en la época, hoy los tenemos también con otros nombres. Entonces, pero no, la verdad que cuando vemos que ir a Apocalipsis que tampoco sería una ciencia loca ir a Apocalipsis. Si tenés una armonía teológica de lo que venís ya estudiando, te vas a encontrar en Apocalipsis con la misma teología. ¿Por qué tendría que cambiar? 65 libros con una armonía perfecta, que no se contradicen nada, y cuando abrís Apocalipsis ves que aparece de todo y te trae un trauma y una paranoia. Entonces, algo está mal. Sí. ¿Por qué? Porque el libro es para consuelo, para edificación de la iglesia. Es para que, a ver, por ejemplo, cuando Juan lleva la carta a las 7 iglesias, era para un mensaje de consuelo, que estaban siendo atribulados, que no sabían dónde estaban parados, que aceptaron a Cristo, que dejaron la idolatría, que dejaron todo lo que venían como gentiles, y al no tener respuesta, Apocalipsis era un libro para que tengan paz, para que tengan gozo, para que tengan fortaleza, para que sean maduros en la fe, y no para ver lo que iba a pasar dentro de 5.000 años. Por eso no, pero es muy importante estudiar seriamente, saber que si estamos siendo un estorbo, al poner paranoia, al poner, a ver, por ejemplo, la peor combinación que hay es decirte que vos tenés que ganarte tu salvación, porque depende de vos. ¿Y sabés cuál es el problema? Que se terminó el tiempo ya, estamos en el fin. Entonces el hombre dice, ¿pero qué tengo que hacer? Y se ponen locos. Entonces después termina diciendo, más sí renuncio, Señor, llévame al infierno. Y no, ¿cómo podemos ser ese tipo de maldición de llevar a las personas a que tengan ese espíritu? Cuando todo lo contrario, nosotros tenemos que darle el aliento, el consuelo de que día a día vayan trabajando, que vayan camino hacia la perfección, que se olviden del fin del mundo porque no sabemos cuándo es. Si llega, que llegue, y si no, seguir trabajando. Pero en ese contexto de que tenés respuesta a tu aflicción, a tu prueba, el por qué tus padres te odian, por qué tu mujer te engañó, por qué tu marido te pega, porque empezás a tener respuestas de todos los ataques que utiliza el enemigo para atacar contra la verdad y contra los santos. Entonces ahí es donde empezamos a ver un poquito el consuelo, el gozo, el aliento.
Pero si te están diciendo que viene el rapto, que ya se terminó el todo y que tenés que ganarte la salvación, y bueno, renunciamos, bueno, nos vemos en el infierno. Es así, no sirve por ahí predicar infundiendo pánico, infundiendo temor o vendiendo cierta expectación, porque eso es por un tiempo y después se desaparece y vuelve uno a lo que era. Digo esto porque hace poquito nos tocó entrevistar a una persona que tenía un prontuario muy delictivo importante y él soñaba con que venía Jesucristo y se iba a la iglesia inmediatamente con toda su familia, pero después pasaba ese temor y seguía lo mismo, seguía delinquiendo, y él mismo testificaba esto mismo. Yo recuerdo también ser chiquito, escuchar a mi papá del Apocalipsis y me agarraba cierto temor, pero después me olvidaba de eso y volvía a ser la persona que era antes, completamente rebelde, de adolescente, ¿no? Pero bueno, por eso que no conviene siempre infundiendo el pánico, como vos decís, Claro, Sebastián. es que eso termina siendo euforia solamente. De la misma manera que, por ejemplo, nos está mirando un partido de fútbol, el equipo que te gusta gana, sale campeón, gritás los goles, te abrazás, todo bien, pero mañana se te fue esa euforia. Entonces te puede asustar en el momento donde recibes el mensaje. Podés quedar cautivado. Podés decir, mañana voy a ayunar, voy a orar 24 horas. Pero el tema es que mañana seguís con tu vida igual. De la misma manera que si te dicen, yo fui al tercer cielo y vi al ángel de Jehová y me habló y acá les traigo un mensaje. La gente puede quedar maravillada y decir, wow, qué locura. Pero mañana va a seguir tu vida igual. De la misma manera que te puedo decir, esta persona se sanó de un cáncer, lo pisó una moto y la verdad que lo tuvieron que reconstruir y acá está para la gloria de Dios. Y la gente, amén, amén, amén. Mañana, por eso, la fe es por el oír la palabra de Dios. No por miedo, no por manipulación psicológica, no por euforia, no por ver milagros. Hay personas que creen que por ver un milagro se van a convertir. No, porque después se te vas a olvidar y como vos decís, sigue todo igual. La verdad que estamos agradecidos con el Señor, Sebastián. Te quería consultar también, haciendo mención de lo que recién estábamos hablando, si tiene que ver este consejo del Señor Jesucristo, ahí lo voy a poner en pantalla, en el mismo versículo 15 de Mateo 24, que dice, el que le entienda, cuando está hablándole a sus discípulos del Señor, de que uno tiene que tener propiedad en el tema, como vos decías, una sincronización teológica a lo largo de toda la Biblia para entender mejor el Apocalipsis o este tipo de revelaciones. Sí, o la postura también, porque hay temas que, por ejemplo, hay veces que yo me encuentro que por ahí estoy enseñando las escrituras y hay versículos donde por ahí hay dos o tres opciones, donde yo digo, acá hay esta opción, es un enfoque, y acá está el otro. Que cualquiera de los dos es como que, entonces uno cuando se llega a una situación dice, bueno, entonces yo te puedo decir, bueno, acá puede ser que sea esto, o puede ser que sea esto, yo tengo esta postura. Nada más, no, no. Entonces, cuando ya son temas donde uno por ahí, entonces, en este caso sí, te digo totalmente, digo, no, en el año 70 después de Cristo, la movilización desoladora, y por esto, porque hay un estudio atrás que sustenta. Entonces, hay veces que si llegamos a en versículos conflictivos, no sé conflictivos, por ahí que no tenemos mucha luz, bueno, ahí hay que estudiar todo el contexto y ver las posturas. Hay veces que nos encontramos con eso. No es el caso de la abominación desoladora, pero a veces pasan las escrituras que te encontrás con cosas que no sabés bien qué es lo que quiso transmitir el autor, el Espíritu Santo, qué es lo que quiso transmitir ahí, cuál es el enfoque, si es social, si es espiritual, si es económico, si... Entonces uno por ahí puede quedar. Y a veces lo mejor es decir, bueno, estas son las opciones que hay y estas son las posturas. Por ejemplo, cuando se habla de, no sé, de que la divina de Endor, cuando la divina de Endor, bueno, que esta pregunta la hizo Keila en el encuentro reformado, que me acuerdo que hicimos acá en Argentina, la divina de Endor, cuando vemos, por ejemplo, de que dice que se aparece Samuel a Saúl. Y muchos dicen, no, porque la palabra dice que vino de la muerte y está ahí, y hay una postura que enseña esto. Y bien, digo, perfecto, ¿por qué? No por la postura en sí, pero hay muchos predicadores reconocidos y que respeto mucho y que si tienen esa postura, yo digo, bueno, está bien, yo explico esta postura, pero son estas dos. Yo creo en esta y lo que vamos a la matemática es que cuando vemos esa escena, lo que estamos viendo es un impío que rechazó la palabra de Dios toda su vida y que estaba con una bruja. ¿Qué pueden hacer un impío y una bruja? Consultar a Satanás. Entonces, y además Dios había cerrado su boca, Dios lo consultaron por Urim, no dijo nada, por sueños, por visión, el Señor había cerrado su boca. Entonces vemos un impío y una bruja consultando a Satanás, que esto es lo que estaban haciendo. Entonces, pensar de que va a venir Samuel de la muerte para darle un mensaje cuando no tiene lógica. Pero explico la otra postura y digo, esto es esto. ¿Se entiende? Hay veces que con estos versículos así, por ahí tenemos que dar las diferentes posturas y bueno,
sería la manera más prudente. ¿Sabes por qué me pongo muy contento? Porque son temas bíblicos que hay que Vi una entender, sonrisa. porque hay que entender lo que recién decías y lo que está escrito en versículo 15 de Mateo 24. El que le entienda, y hay que tener en cuenta la postura y sincronía, si es el término así, teológica, porque son temas muy delicados, complejos. Este mismo, cuando se le aparece esa revelación que tiene a través de la bruja de Esaú. Es tremendo. Y otro pasaje que a mí también me ha llevado a estudiar y estudiar y estudiar y estar ahí todavía siguiendo lo mismo, y yo más adelante te lo quiero consultar para otro directo, o quizás si en la privacidad me lo querés contestar. Hebreos 6, versículo 4 al 6. Ese Hebreos, es otro como pasaje que quieras, sí. a la par de este, para mí ha sido algo, ¿cómo decirte? Un tema muy profundo y delicado, que he buscado, si bien uno está siempre ¿Querés que vayamos? A ver, dale, ¿cuál es? Hebreos capítulo 6, versículo 6. capítulo 6, versículo 4. Sí, que dice que recayeron, sean otra vez renovados, para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿Cuál es la duda en esto? Ahí del 4 al 6. Del 4 al 6, sí. Porque, Sí, es acá donde empezaría. porque hay Porque es diferentes... imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. A ver, acá lo que está hablando en Hebreos es de las personas que aceptaron a Cristo y que recayeron pero que volvieron al camino. ¿Se entiende? Está hablando de, ese es el aliento, de volver al camino. Por eso acá está hablando de que hay personas que obviamente llegaron a Cristo. ¿Y no te ha pasado de que hay personas que, amén, gloria a Dios, aleluya, ya tienen una Biblia, ya las mujeres tienen un vestido largo, ya el hombre dice que ya tiene un plan maravilloso para su vida? Y sí, ¿por qué? Porque nos dice que han gustado y fueron iluminados en su momento. Qué lindo cuando el gozo de que la palabra y todo. Entonces nos dice que gozaron de ese don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. Bueno, qué bien ahí. Y después nos dice que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. A ver, cuando una persona, vemos que el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, ata a Satanás. Ahí si nos vamos al contexto donde Satanás es atado, bueno, la palabra, la obediencia, y uno gusta de que Dios viene al rescate, te llama, vamos a la palabra y todo. Bueno, perfecto. Pero yo te hago una pregunta. ¿Vos dejaste tu primer amor alguna vez? Sí, Yo 100%. también. Bueno, ahí está hablando de esa situación del creyente, de que ha dejado su primer amor, que gustaron de la palabra, hasta hicieron hicieron hasta señales, prodigios, maravillas, por decirlo así. No es que, pero estamos viendo de que tuvieron un encuentro con Dios y dejan ese primer amor. No que lo pierden, porque dejar el primer amor, nos dice la palabra, de que es la persona que se vuelve apática, la persona que se vuelve fría. Por eso, acá está hablando para los tibios, acá está hablando para las personas que están en esa situación de tibieza que el Señor dice, los vomitaré. Entonces, el consejo de Pablo está diciendo que los que recayeron sean otra vez renovados, los que dejaron el primer amor. Está hablando de los que ya gustaron del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, acá nos está diciendo que para arrepentimiento, que sean renovados, que se arrepientan de esa frialdad, de esa tibieza, que se vuelvan a Dios. Entonces nos está diciendo crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Entonces acá nos está hablando de esa situación del cristiano que se enfrió y que acá está hablando Pablo acerca de que se enfrían por la apostasía, porque acá el libro nos está hablando, a ver, acá si vamos al contexto, tendríamos que ir más atrás. ¿De qué viene hablando Pablo? Pablo viene diciendo acerca de que, muchachos, Pablo viene a los hebreos y dice, muchachos, ¿cómo anda, hermano Juanito? Acá, tengo 70 años en Cristo y acá estamos para la gloria de Dios. Y Pablo le dice, muchachos, ¿es necesario que le esté dando leche todavía? Ya deben ser maestros, les está diciendo. Vos fíjate cómo viene cuál es el mensaje. Entonces lo que le está diciendo es que, muchachos, tengo algo que no me es lindo decirle. Ustedes deberían ser maestros ya. Ustedes deberían estar enseñando, les dice. Pero es necesario que se vuelvan a los primeros rudimentos de las Escrituras. Que Cristo te ama, bueno. Entonces él está hablando en ese contexto. Entonces le empieza a decir que
ustedes están con la leche espiritual, pero es necesario el alimento sólido. Entonces, a estos cristianos que han quedado en tibieza, que han dejado su primer amor, a ellos les está diciendo de que vamos muchachos, despiértense y vamos. Entonces acá el consejo está hablando que ante la apostasía, que ante los tibios y la frialdad, que se vuelvan. Todos los que degustaron del amor de Dios, de la palabra y de su espíritu, que vuelvan. Eso es lo que está hablando Hebreos versículo 7. No sé si te aclareo, por ahí te confundí más. No, el tema se me generaba confusión, ¿por qué? Porque yo digo, una persona que se convirtió no puede recaer. Si recae, ya no puede haber una reconversión, digamos, porque por ahí se me genera la confusión. No sé si Claro, no, tenés... no. El tema es que el que recae, recae en esta situación dejando el primer amor. Y eso mismo. obviamente ese va a ser nuestro caminar. ¿Cuántas veces, incluso el mismo enfoque nos habla en otros momentos, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Josué, que le dice, no temas ni desmayes, ¿qué está hablando? No tengas miedo, no desmayes, esto es desmayar. Desmayar es cuando no tenés fuerzas, abandonás, te pones tibio, estás apático, eso es desmayar. Entonces nos está hablando no de un cristiano que está muerto, no de un cristiano que no volvió a nacer, no, está hablando de una persona que está en Cristo, pero que ha desmayado. Y nosotros incluso hoy en día tenemos tendencia a desmayar. Hay veces que estamos inactivos, hay veces que estamos apáticos, hay veces que ni oramos, hay veces que estamos así. Y bueno, también ahí está la palabra para nosotros. Entonces acá no está hablando los que recayeron, no está hablando de una condenación, los que recayeron al infierno. No, no, los que recayeron en la fe. Es como una recaída, es como decir, estaba bien, estaba sano, con salud, pero tuve una recaída. ¿Se entiende? No habla de que murió. Entonces, por eso no está diciendo que sean otra vez renovados, renovarse. No está diciendo nacer de nuevo, no está diciendo... Entonces, estos que recayeron, que sean renovados de nuevo. Y es el aliento que le está dando Pablo a esta advertencia contra la apostasía de estos hermanos que estaban tomando leche espiritual y no había alimento sólido. Entonces, lo que le está diciendo es eso, que habían recaído, que ellos habían gozado, ellos conocieron el amor de Dios, conocieron la palabra, pero estaban fríos, estaban apáticos. Entonces está hablando en ese contexto, cuando lees desde el capítulo 5, ya desde el versículo 11, ahí ya te va contando toda la historia, en qué situación está. Por eso, si lo lees desde el versículo número 11 en adelante, va a encajar todo de lo que viene hablando. El problema es que muchas veces nos vamos con la óptica a un solo versículo y no vemos el contexto, ni siquiera vemos el título, y ahí sacamos nuestras conclusiones o alguna postura de alguien que te enseña, y ahí empieza a ser confuso. Está claro, Sebastián, también está muy bueno el aporte que hacen tus seguidores. La verdad que yo Claro, admiro que estén ahí firmes, que no se van, están siempre continuos y están comentando, eso está muy bueno. Quiere decir que aman la palabra y que están totalmente. todos los días buscando también saciar su hambre espiritual. Así que Bueno, ahí está está, Paladina de Cristo, se lo recomiendo a todas las mujeres, que Paladina de Cristo es una hermana que enseña la palabra, no es pastora, no es esa Yesenia Ten y esas cosas, pero ella enseña la palabra, la feminidad, las mujeres, cómo honrar a Dios, cómo honrar a sus maridos, el comportamiento. Es como el oficio de las ancianas que nos habla en Tito capítulo 3 y bueno, y hay veces que es lindo cuando las mujeres entre ellas charlan y tienen estudio, porque a veces yo por ahí soy medio cavernícola y por ahí hay veces que hay mujeres y por ahí quiero dar un tema y me incomoda o no, y entonces para eso está bueno cuando las mujeres enseñan y están en grupo. Así que el Ministerio Paladina de Cristo lo pueden buscar los hermanos de los grupos, que es una página que recomendable. la escuché en un directo tuyo y la verdad que me gustó lo que escuché. Le escribí también porque me gustaría que las mujeres de acá de la congregación le puedan hacer una nota, puedan escuchar este tipo de... ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué hice eso? Porque como dijiste recién una mala palabra, yo enséñate, es una muy mala palabra para nosotros, lo digo de verdad. Sí, 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 Yo para mí también. Ah, me yo he agarra hecho, cosa. he hecho captura de pantalla de lo que está cobrando, vino a Argentina, estuvo por Uf. diferentes lugares y a través de otros pastores, hermanos, chequeamos esto porque queríamos chequear esta información para poder darlo. Y la verdad que cuando uno da estos temas y da con nombre y apellido, dice estas cosas, te condenan y te censuran. Y es una Ujú. lástima, pero están haciendo un daño muy terrible al Y Evangelio. bueno, ahí está la guerra de la que estábamos hablando, lo que decía el Señor Jesucristo. Habrá guerra, nación contra nación. Bueno, ahí está diciendo que pueden contactarme a través de Seba. Bien. Perfecto. Bien, Sería ya confirmaron, ahí ya tienen ahí arreglados para charlar estos temas. Esto es muy importante porque hay un contraste muy importante en lo que es la feminidad, la mujer, el rol de la mujer en la iglesia.
Entonces, a lo que estamos viviendo hoy, que hay todas mujeres dominantes, pastoras, así que ahí está Keila también, una de las que están en el grupo de las paladinas, así que me encanta que estén así activadas en la palabra, así que qué lindo. Y se meten con temas profundos y ya están bastante amplias en el tema. La verdad que eso está muy bueno. Te trajo el tema de Samuel, cuando se aparece Samuel supuestamente, y eso es un tema muy, muy escabroso. Sí, pero es bastante simple igual, ¿eh? Pasa que muchos se guían porque la palabra dice de que vino como un anciano. Ah, entonces Samuel, no puede ser otro. No, era Satanás que se disfrazó de anciano, sí, es un engañador terrible. Entonces, eh, incluso hay personas que dicen porque era Samuel. La palabra no puede mentir porque era Samuel, dicen. No, el tema es que, por ejemplo, hay veces que la palabra te muestra lo que se dice, lo que dice el autor o lo que está aconteciendo. Por ejemplo, en los evangelios vemos que dicen de que se aproximaban la Pascua de los judíos. Entonces nosotros decimos, bueno, era la Pascua de los judíos, perfecto, porque lo dice la Biblia, es bíblico, no puede fallar. No, pero si nos vamos a la ley, decía la Pascua de Jehová. Entonces, cuando estamos viendo en los evangelios que era lo que se hablaba en ese momento y que decían era la Pascua nuestra, decían los judíos, era algo que habían retorcido, pero que está mostrando y redactando lo que decía ahí. Entonces, al ver que Saúl dice, es Samuel, es esto, está redactando esa parte. Entonces, hay veces que tenemos que tener el enfoque para ver cómo pueden cerrar, porque bueno, son temas, como vos decís, o escabrosos o complicados, o por lo menos te dejan pensando como mínimo. Sí, y por varios días, por varios días. La verdad que, por eso que nos ponemos contentos de que vos hayas aceptado la invitación y que estés con nosotros. También para nosotros es una respuesta de parte del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque yo trabajo en los medios, en lo secular, soy periodista de profesión hace 7 años y yo siempre tenía el anhelo de volcarlo a la iglesia, volcarlo a las redes de la iglesia, volcarlo a lo espiritual. Y no se daba. Bueno, en este último tiempo pudimos hacer una pequeña inversión y hacer streaming. Desde que salimos por streaming, los nuestros, de nuestra institución, empezaron a perseguir, a decir, no, tened cuidado con aquel porque está haciendo streaming. Yo digo, pero Es del diablo. si escucharan lo que uno está haciendo, si escucharan lo que uno está hablando, que no es que uno ha cambiado la esencia, es más, uno está vuelve a la escritura a través de esto. Pero bueno, por eso que para nosotros es una respuesta de parte del Señor que estés con nosotros. Es como una Mira, no le confirmación. hagas casos. No le hagas caso porque te van a criticar, te van a cuestionar, van a buscar todo lo que te pueda llevar a tumbar, a que lleve. A ver, el tema es que cuando nosotros predicamos, el primero que tiene que haber una pasión que lo que tenés que dar te explota. No sé si te pasa de que hay algo que el Señor te da y que si no lo das, te morís. Entonces, cuando empezás a predicar, ya no estás pensando en lo que dice el pastor, el tío, el abuelo o la gente. No, no, yo doy lo que tengo que dar porque yo tengo que rendir cuentas a Dios. Yo hice promesas delante de Dios en mi intimidad y que pienso cumplirlas y lo tengo que hacer. Más allá de que se enojen o que te adulen, porque también así como te están diciendo de que o cualquier cosa, va a llegar el momento donde te van a empezar a adular. Ojo ahí también, porque te van a empezar a decir, a ver, qué bien, los seguidores y entonces, vas a recibir ataques de todo frente, pero vos apuntá la palabra, a hacer lo que tenés que hacer delante de Dios y apuntado al remanente. Por ejemplo, acá con los que estás hablando, este es mi pueblo. Acá está mi pueblo, mis hermanos que se conectan, que hablan, son los que pudimos rescatarnos y encontrarnos dentro de muchos haters, malos, gente que te dice de todo. Entonces el mensaje está para los redimidos y a ellos tenés que apuntar, no para los herejes, los fariseos y todo, para ellos. Entonces siempre tratá de apuntar al pequeño remanente y siempre va a ser un pequeño remanente. Así que, pero ánimo y dale para adelante. Contás conmigo para todo lo que necesites. Gracias, Sebastián, y quiero también destacar a un pastor de nuestra institución que estuvimos hace poquito haciendo un plenario, el pastor Cousiño, Danielo, y vos sabés que nos dijeron de todo. Nada, ni un comentario bueno. ¿Por qué? Porque entramos con nombre y apellido a hablar acerca de las maldiciones generacionales y sacamos el nombre de Juan Carlos Harrigan. Uy, pero fue Ah, impresionante cómo nos dieron. eh, Pero hace poquito hubo un video como reivindicándose un poquito, no sé si lo va a cumplir, del pastor Harrigan también, con respecto a muchas falsas enseñanzas que él por mucho tiempo sostuvo. La de los pactos y en fin, muchas cosas más, ¿no? Así que nos dieron con todo, pero bueno, que por eso quiero destacar al pastor Cauciño, que también él encanta la palabra, ama la palabra y estuvimos con esto y
Y no es el caso ahora, por ejemplo, que vos tenés tus seguidores y son todas palabras hermosas porque están hablando de la Biblia, te están alentando. Bueno, Pero no suele... eso es lo que siempre digo de que, por ejemplo, tus seguidores van a representar qué es lo que sos vos, qué es lo que enseñás. Por eso yo me gozo de que los hermanos o den comentarios, no sean conflictivos, no andan por las redes peleando, maldiciendo a nadie. Es más, yo les digo que no lo hagan, muchas veces me atacan y a veces la naturaleza uno quiere salir a defender porque no, no es así. No, déjenlos que hablen, nosotros somos diferentes. Nosotros somos mansos, es lo que tenemos que hacer. Tampoco me pongo como wow, porque, pero es lo que tratamos de trabajar día a día. Y mis hermanos, mi grupo, mi pueblo, por decirlo así, me identifican, ellos me identifican. Cuando ellos hablan, cuando yo hablo, son ellos, es como que ese es el pueblo. Entonces, y ahí vas a encontrar la diferencia. Habla de Gigi Ávila, vas a ver cómo te van a saltar todo. Y vas a ver qué son los discípulos de Gigi Ávila. Andá a los diferentes predicadores modernos y vas a ver los seguidores, que eso es lo que cosechan ese tipo de personas. Entonces ahí vas a ver cómo los frutos no caen lejos del árbol, como dice el refrán. Cometemos el error de defender al orador por encima de la palabra, a la persona por encima de la palabra. Y hoy es muy feo caer en ese... Yo, por ejemplo, un tiempo tenía mucha empatía con el pastor Harrigan, esto hablo de mucho tiempo atrás, ¿y qué pasó? Yo compartí videos de él en mis redes, en las redes de la iglesia. Me censuró el canal, me bloqueó el canal, perdí ese canal. Y había invertido muchas horas. Yo me agarré una resignación, un dolor muy grande tuve, me lastimó Pero mucho. se aprende, se aprende. Ahí es donde vas a tener que aprender a ver lo que es el derecho de copyright, cómo tomar fragmentos para que no te bloqueen las páginas. Tenemos que tener habilidades también en este mundo. Tampoco no es que decimos, bueno, no, estamos entregados. No, no, tenemos estrategias, tenemos todo, porque el ataque del enemigo son letales. Sí, Te sí, van a sí, sí. demandar, te van a hacer, a mí me hacen denuncia, me desean la muerte. Hay un montón de cosas que, y uno tiene que estar preparado para todas esas cosas. Y también tenemos que estar unidos en esto. No es lo mismo de que vos solo salgas a pegarle, pegarle, a exponer las falsas herejías, como muestran las escrituras, a Carlos Harrigan, creo que se llama, a que como pueblo, como hermanos, salgamos todos en sintonía y unidos. Ahí va a ser diferente, porque es fácil pegarte a vos solo o que me peguen todos a mí mismo. Es como que es fácil porque son muchos contra uno y terminas ganando la mayoría. Pero cuando el pueblo de Dios está unido, estamos en sintonía, cuando hay celo, cuando le pegan a un hermano, cuando hay algo que es injusto, bueno, ahí tiene que estar el pueblo de Dios. Por eso también es necesaria la unidad entre los hermanos. Por eso yo te agradezco la entrevista, te agradezco el cariño, el amor que tenés para conmigo. No te conocía, te digo la verdad, no nos conocíamos. Acepté, no sé con qué me iba a encontrar. También me podía haber encontrado con que me iban a pegar o lo que sea, o buscar, no sé. Pero me encontré con algo lindo. Veo tu sencillez, tu mansedumbre también y la verdad que me gozo de conocerte. Bueno, Sebastián, muchas gracias, gracias por el tiempo y bueno, también quería preguntarte estas cosas porque vos tenés conocimiento de las redes y también para evidenciar a aquellos que están afuera que desconocen el trabajo en las redes, es un trabajo delicado, es un trabajo que tenés, como decís, ser estratega, ser habilidoso porque te censuran, te bloquean. Yo admiro, por ejemplo, el trabajo de Edgar Escobar porque él saca fragmentos, no sé cómo hará, que saca fragmentos de varios ministros para evidenciar las falsas enseñanzas y hay que tener habilidad para eso. Y también gente que te acompañe, que tenga entendimiento en edición, en muchas cosas, ¿no? Totalmente, ahí están los dones de la iglesia y donde no solamente es un don donde uno dice, no, no, también se trabaja, también se capacita, para eso uno cuando está enfocado y uno cuando lo hace, lo que pasa muchas veces con muchos creadores de contenido es que quieren sacar un video y que se viralice y que sean conocidos de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, y eso no existe. Entonces suben un video, tiene 10 reproducciones, 4, y le pone un me gusta a la tía y el hermano, y se frustran y terminan dejando. Pero no, esto es una perseverancia donde las mismas redes sociales, los mismos algoritmos te van a recompensar tu esfuerzo, tu constancia, tu calidad del producto. Yo siempre tengo un lema de hacer mucho con poco. Siempre me basé en que con un celular solo, bueno, hacemos todo lo que podemos al máximo con ese poquito. Y cada vez fuimos sumando más. Entonces, lo que tratamos de hacer es que con muy poquitos recursos, no somos un movimiento, no somos una iglesia que tenemos para financiar, para Tal cual, promocionar y para... No tenemos nada, yo no tengo nada de eso. tal cual. No invierto en nada. Pero bueno, es ahí donde uno tiene que
dejar de lado muchas cosas, se tiene que capacitar. Uno no sabe estas cosas de las redes, el algoritmo, de cómo funciona, cómo tener alcance, cómo dar un buen contenido también, porque de nada sirve conocer los movimientos de las redes sociales cuando el contenido no es bueno. Entonces uno tiene que mejorar la oratoria, uno tiene que tener algo, tiene que desarrollar, tiene que enseñar. Bueno, hay un montón de cosas que lleva a la perfección, a una perfección, por decirlo así, para llegar a esto, y es perseverancia. Y en medio de eso vas a recibir ataques de todo tipo, así que olvídate. Si le preguntás a Edgar Escobar cómo empezó, seguramente te va a decir que empezó con un celular, con nada, con 3 usuarios, con 4, al principio hacía contenido, bueno, no es que llegan a ser reconocidos a nivel iglesia o a nivel cristianismo, así de la nada. No es que subió un video, uy, mira, se viralizó, 17 millones un video, me hice famoso. No, no funciona eso. Pero tampoco tenemos que estar buscando eso. Pero sí que trabajar para hacer un trabajo de excelencia en todo lo que hagamos, ¿eh? Si estamos en el área de los medios de comunicación y de las redes sociales, hacelo con excelencia. Si estás de diácono en tu iglesia, hacelo de excelencia. Si estás de portero en tu iglesia, hacelo con excelencia. Entonces, cada uno en el contexto en el que nos toca vivir y ser luz. Pero bueno, para eso tenemos que vivir para el Señor. Sebastián, un lujo haberte conocido. Muchísimas gracias. A modo de broma, el que la pegó, el que la pegó con el apellido fue el pastor Will, ¿no? Se le hizo un Will, poco más fácil. El ah, pastor Will, por el bueno, apellido. claro, por el apellido. Él se llama, yo le digo Will Graham, porque viste que a Billy Graham le decimos Billy Graham, pero él se llama Will Graham, creo que no sé, no lo puedo pronunciar. Entonces yo le digo Will Graham, y a veces digo, se dará cuenta que cómo pronuncio, pero bueno, lo queremos mucho a Will, la verdad que hoy estoy hablando un ratito con él también. Le mando un saludo, que la verdad que pegamos muy buena onda, la verdad que eh, bien, ahí me encantó conocer a Will. Sí, Ya nos conocíamos, pero en un momento empezamos a interactuar y a hacer videos y todo, y estamos muy cómodos, la verdad que nos entendemos bien. Así que sí. esperamos que se sumen cada vez más, como vos y todos los que se sumen a la causa. Es un ministro bien recomendado. La verdad que muy recomendado seguirlo al pastor Will. Yo decía la broma porque el apellido es igual al de Billy Graham, ¿no? Es el mismo. Exactamente. Es más, vos buscás en internet y aparece el Billy Graham. Es como si hubiese sido Sebastián Ávila, no sé, por decir una cosa, ¿no? Sí. No, Dios me Bueno, no seas malo. No, pero ¿sabés lo que me pasó? Es que, por ejemplo, los algoritmos lo que hacen es que se vinculan. Por ejemplo, a ver, te digo un ejemplo. Yo me di cuenta de eso, por ejemplo, una vez le hice una entrevista a un hermano de Estados Unidos, Javier el Evangelista, que doctrinalmente no tenemos nada en común. Pero nos llevamos muy bien con él, hay buen trato, es como que charlamos y como que es re lindo hablar con él y pegamos muy buena onda. Pero bueno, yo hice un par de videos y los subí. Después de esa misma entrevista hice unos fragmentos y los subí. ¿Qué es lo que pasó? Se enlazaron los canales. Entonces, cuando vos pones Sebastián Céspedes, aparece Javier el Evangelista. Y cuando buscan en Javier el Evangelista, aparezco yo porque se enlazan los canales. Es como que hay ese contenido en común. ajá. Entonces, y a él me dice, Seba, me preguntan siempre por vos, si te conozco, me preguntan cómo sos, y a mí también me preguntan por él porque están enlazados los canales. Bueno, ¿a qué voy con esto? Vos ponés Gigi Ávila y aparezco yo ya. Así que Sebastián Ávila también lo mismo, porque se enlazaron los canales al hacer videos con Gigi Ávila y al tener algunos videos que se hayan viralizado y esas cosas, lo que sucede es eso, que se vinculan. Entonces vos pones Gigi Ávila y en algún video aparezco yo. Hay veces que ponés Guillermo Maldonado y por ahí aparecemos porque las redes se van vinculando. Por eso te aliento a que trabajes, que hagas contenido, que expongas, que aparezca tu nombre, que te enlaces con canales, conmigo también, subí lo que quieras tomar el contenido de mi canal. Yo no te cobro derecho de copyright, no voy a dar un strike, nada. Incluso hay haters que toman videos míos y podría darle un strike, que sabés que a la tercera te cierran la cuenta y no lo Sí. hago. Porque me parece, la palabra no es mía, es la palabra de Dios. Entonces, te aliento a eso, entrá, vinculate, subí video, creá contenido, mejorate día a día, que primero los algoritmos te van a recompensar por una cuestión de ley de gravedad. Y el Señor también, perseverá y dale para adelante. Ese es mi consejo para esto que, que le des con todo. Sebastián, muchas gracias. Ahí dice justo Vanessa, dice, uy, llegué tarde, estaba en el canal de Will.
Vanessa, ¿cómo andás? Hablando. Bueno, pero lo volvés a ver. Sí, sí, hay Sí. hermanos que están ahí con... Bueno, incluso Vanessa, ella fue a la iglesia de Will, ella vive en Almería. Ajá. Incluso hay un grupo de hermanos me invitaron para ir a España, a Almería, a Madrid, y bueno, hay planes de ir a España y conocer también, conocernos con Will. Así que bueno, es muy lindo todo esto. La verdad Eh, que... yo viendo las salidas que haces con el pastor Will, ¿vos también sos pastor, Sebastián? No sé, No, no, soy un hermano que predica la palabra. yo digo pastor Will porque figura así en sus Sí, redes, él es ¿no? pastor porque él tiene su iglesia local, tiene su denominación, todo es como que es formal, pero no. Y ya No sé si el día de cerrando, mañana, si el día de mañana el Señor me llama para un lugar o algo, lo que sea, no sé qué tendrá el Señor, pero no, ahora no soy pastor. ya cerrando porque te estamos también abusando de tu tiempo, pero la No, por última favor. pregunta, la última Sí. pregunta, yo vi el directo que hiciste con el pastor Will, las preguntas y respuestas, y me pareció, la verdad que muy bueno, porque respondías a la diversidad de preguntas que seguramente no están guionadas, no son con previo aviso, sino que son No, no espontáneas. son, salen. Y la espontaneidad que tenías para responder, la altura, también por supuesto que la mansedumbre que hay que tener, ¿no? El respeto. No sé hasta qué punto, hay veces que soy medio duro, a veces digo, no, tendría que aflojar un poquito y a veces no sale, a veces te atacan y salimos, no quiero poner en la postura de mansedumbre, pero no, en cuanto a las preguntas, pasa que también yo, desde la pandemia hasta ahora, hacemos estudios bíblicos todos los días de 3 horas, 3 horas y media a veces, de 2 horas y media a 3 horas, Qué lindo. y todos los días, ahora termino y nos vamos con los estudios de los salmos. Entonces, ya llega un momento donde ya, encima en vivos te viven preguntando, y los jueves hacemos preguntas y respuestas. Entonces ya lo que tiene que ver con, no es por hacerme, no, ya la tengo clara, no, eso me fue formando Claro. para poder ser más dinámico a la hora de responder. Entonces cuando me van dando preguntas, como ya las voy respondiendo constantemente, y terminan los estudios en vivo y me llegan los mensajes, hola hermano, te hago una pregunta, mi vida es eso, responder preguntas. Entonces como que ya, por eso uno por ahí ves que hay una dinámica a la hora de responder. Pero eso no significa de que no es que tenemos la verdad absoluta y que la sabemos toda, no me pongo en esa postura porque sería un soberbio atroz. La verdad que es recomendadísimo seguir a Sebastián Céspedes y estar, por supuesto, con esos estudios. Ojalá podamos también tener esa constancia como la tienen los seguidores de Sebastián, de estar ahí 2 o 3 horas con estudio de la palabra, porque hace mucha falta también estar cada día recibiendo ese alimento sólido. Sebastián, millón de gracias. No, por favor, a vos, así que ya sabés. Después hacemos una segunda parte, si querés, acordamos Bueno, y continuamos porque obviamente tocamos un poquito así de oído los temas y después seguimos o algún tema en particular, ya sabés, ya tenés mi contacto y no hay problema. buenísimo, buenísimo. Eh, Así que muchas gracias. Dios te bendiga, Sebastián. Bueno, gracias a vos, Dios lo bendiga a todos. Teníamos la palabra de Sebastián Céspedes. La verdad que es recomendadísimo poder seguirlo y escuchar sus estudios. Sus directos también lo podemos encontrar en el canal del pastor Will Graham, allí haciendo la devolución y respondiendo a preguntas bíblicas. La verdad que está muy bueno si pueden suscribirse y seguirlo, porque uno así se puede alimentar también de la palabra de Dios. Bueno, tenemos que ir, tenemos compromisos también con el canal de televisión, así que ya nos estamos yendo. Está hasta muy pronto. El abrazo grande para todos. Gracias por estar del otro lado. Dios les bendiga.